Buenas tardes, gracias por venir, gracias Santiago y Ramón por invitarme a esta que es mi casa y muchas gracias a los que estáis aquí y a aquellos que os estáis conectando por streaming. Bueno, lo primero es contaros por qué estoy aquí y estoy aquí no para hablar de Clínica Atenea, que lo voy a hacer con todo lujo de detalles. Estoy aquí porque hace 1 año y medio aproximadamente me planteé que quería contribuir de alguna forma a mi tierra, Valencia, para que más personas dieran el paso de emprender, ¿no? Y entonces, bueno, pues definí el público objetivo al que me quería dirigir, que eran estudiantes universitarios, y he empezado de hecho a hacer algunas charlas en ese sentido, y lo narré a Santiago hace unas 4 semanas y básicamente me cambió la idea que tenía. Como soy una persona de consenso, he respetado el 49%, le he hecho caso, y el 51%, ya que me dio libertad de cátedra, voy a hacer un poco lo que me dé la gana, ¿no? Pero el 49% sí que lo voy a respetar. A ver, vale. ¿Qué me pide Santiago? Pues Santiago me pide que hable de los grandes hitos económicos, de los factores económicos asociados a los grandes momentos de Clínica Atenea, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, yo no tenía estructurada la charla de esa forma y me tocó rehacerla y creo que ha salido algo mejor de lo que tenía preparado para los estudiantes. A ver si pasa. Vale. Constitución. En el año 2002 montamos Clínica Atenea. Para constituir Clínica Atenea, sin duda fue imprescindible el apoyo de mi amada esposa, que ha estado apoyándome desde que arrancamos y estos 20 años, de forma incondicional. Y también, como no, de 10 socios que se sumaron al proyecto de Clínica Atenea en 2002. Estoy muy agradecido a 9, unos que salió rana, pero a los otros 9 estoy muy agradecido. Y dentro de esos 9 quiero destacar a 3. Quiero destacar a 3 porque además de capital aportaron trabajo. Uno de ellos ya no aporta trabajo, sigue siendo socio capitalista, pero fue el que creó, Vicente Sebastián, nuestra ERP, nuestro software, que es muy sólido y estamos muy contentos. Otros 2 están aquí. José Luis Soria, que ha estado en todas las decisiones estratégicas de la empresa, aportando su talento infinito, y el otro es Óscar Juan, que además de este talento que también lo ha aportado a las decisiones estratégicas, está liderando más que dirigiendo, con éxito a la organización sanitaria desde hace 20 años. O sea que ellos 2 todavía siguen aportando ese saber hacer, ¿no? Capital social, si os fijáis en la cifra, redondita sería 300.000. Yo ahora no sé con cuánto se constituyen las empresas, pero en mi época las sociedades limitadas se constituían con 3.000. O sea que es 100 veces el valor habitual o la aportación habitual, ¿no? Eso quiero pensar que además de un plan de negocio medio apañado, quiero pensar que ayudó a que los bancos nos concedieran financiación. Debo decir que me resultó mucho más fácil conseguir socios que financiación bancaria. Pero bueno, al final salió y conseguimos financiación bancaria, ¿no? Empieza Clínica Atenea en marzo de 2003, el 3 del 3 del 3. Nos vamos a Aldaya. ¿Por qué nos vamos a Aldaya? Porque entendemos que hay una oportunidad de mercado. Es una realidad, aportamos valor al mercado, no solo a nivel local, sino a nivel comarcal. Empiezan a venirnos pacientes de toda la comarca. Debo deciros que cuando nace Clínica Atenea no nace solo para prestar servicio a Aldaya, ya es una clínica potente, fuerte, y pensábamos en otros municipios, Alacuás, Jiribella, Guard de Poblet, Manises. Otro elemento económico es elegir como modelo de negocio ser barato o ser diferente. Nosotros hemos elegido, y los que nos conocéis lo sabéis, ser diferentes, y nos va muy bien siendo diferentes.
Paciente en el centro, en otros sectores es el cliente. Si no le ofreces a tu paciente, a tu cliente, experiencias buenas, difícilmente lo mantengas. Y aquí añadiría, que esto seguro que vosotros todos lo habéis pensado, que los malos clientes, los malos pacientes se pierden por precio, los buenos se pierden por servicio. Un buen servicio no es el único elemento para ir a un sitio, pero un mal servicio es un elemento, un factor determinante para dejar de ir a un sitio, ¿no? En nuestro caso nos ponen un 9,2. Llevamos midiendo muchísimos años la valoración de los pacientes y nos ponen un 9,2. Lo estamos midiendo con 300 encuestas por año y clínica, ¿no? Y nos ponen muy buena nota. La caja lo más llena posible. Es una obviedad y dicen, hombre, eso se dice muy fácil, pero hay que llenarla, ¿no? Yo tuve la suerte de, con el capital social y la financiación ajena, que fue cuantiosa, arrancar mirando solo los ingresos y los cobros. Es decir, que fui a vender, no me tuve que preocupar de los gastos y de los pagos durante muchos meses, y eso facilita muchísimo las cosas. Pero a lo largo de nuestra historia, y lo vais a ir viendo, ha habido muchos momentos en los cuales tener la caja llena nos ha ayudado mucho, ¿eh? La caja llena, ni que decir tiene, que ayuda a enfrentarte a una negociación un poquitín más cómodo, ¿no? No vas con el culico apretado, vas más tranquilo. Puedes premiar o castigar si llega el momento. Puedes aprovechar una oportunidad. Puedes acometer un proyecto de inversión sin necesidad de recurrir a entidades financieras. Y desde luego, y hemos vivido más de una de esas, puedes enfrentarte a una situación imprevista de una forma solvente, ¿no? Excelencia como filosofía empresarial es otro de los factores económicos que quería narrar en el principio. Este es el último de esa fase. Detrás de la excelencia como filosofía empresarial lo que hay es calidad, innovación y nada de autocomplacencia. Es decir, pienso que la calidad es una fantástica estrategia para diferenciarse. La calidad genera barreras de entrada y al final, si haces las cosas con calidad, pues tienes menos competencia, cometes menos errores, lógicamente, fidelizas más y ganas más dinero. La otra es la innovación. Para tener una buena idea hay que tener muy buenas ideas, muchas ideas, no muy buenas, muchas ideas. Nosotros hemos invitado a lo largo de todos estos años a nuestro personal a que aporten ideas, a que no tengan miedo a aportar ideas. ¿Y qué hacemos cuando se produce esa aportación de ideas? Pues les decimos, les hacemos feedback. Oye, pues esta idea que has aportado no está en sintonía con nuestro proyecto, y se lo decimos de forma educada y cara a cara, o nos parece buena idea pero no es el momento de ponerlo en marcha, o si es una buena idea que entendemos que tiene aplicación inmediata, pues lo ponemos en marcha, ¿no? Y lo ponemos en marcha sin miedo a equivocarnos, ¿no? Si nos equivocamos, bueno, pues lo aceptamos, lo identificamos, lo analizamos y aprendemos del error y seguimos andando. Imagino que sabéis, y si no os lo digo yo, que prácticamente todas las innovaciones, todas las invenciones revolucionarias que se producen en las empresas las suelen promover gente joven o gente que es nuevo en ese sector o en esa empresa. Y luego lo último es nada de autocomplacencia dentro de esta excelencia como filosofía empresarial, porque el crecimiento y los resultados o el éxito de hoy son consecuencia de decisiones que tomamos en el pasado. O dicho de otra forma, donde estamos no es consecuencia del pasado y a donde vayamos es lo que hagamos a partir de este momento. Hay una frase que me gusta mucho, es nada de autocomplacencia. La autocomplacencia está reñida con la mejora continua, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si eres autocomplaciente es crónica de una muerte anunciada. Arranca odontología. Yo lo iba a titular
Ciclos, la mutua, nos pone un petardo en el culo, pero digo, hombre, no queda muy bien poner en una presentación Ciclos nos pone un petardo en el culo. Pero es lo que ocurrió. En 2006, Ciclos, una mutua de accidente de trabajo, absorbe a Mirat Mutua, que es otra mutua de accidente de trabajo, y crean MC Mutual. Con tan mala suerte, con tan mala fortuna, que nosotros trabajamos con Ciclos, que era el cliente número 2, casi empatado con el número 1 en términos de ingresos, y Mirat Mutua tenía un centro propio en Aldaya. Luego, al producirse una fusión, una absorción, era cuestión de tiempo que dejáramos de trabajar con ellos. Pensad que cuando nosotros arrancamos más como una clínica de accidente de trabajo que de compañías de salud. Luego, las compañías de salud tenían un peso muy importante en nuestros ingresos, las mutuas de accidente de trabajo tenían un peso muy importante en nuestros ingresos y las compañías de salud menos. Hoy ya la historia no tiene nada que ver, y luego estaba el paciente privado. Aparte de eso, lo que ocurre en ese momento es que se produce una concentración de mutuas, empiezan a concentrarse y empiezan a centralizar servicios. Nosotros, que estábamos muy pendientes del mercado, dijimos, ostras, esto hay que hacer algo distinto, y decidimos montar el área dental. Nos pusimos en contacto con más compañías de salud para tratar de diversificar riesgos y nos movimos para ser viables, ¿no? O sea que nos tocó cambiar a mitad de carrera de caballo. Febrero de 2012, el 2 de febrero de 2012, creamos Clínica Atenea Torrent. Clínica Atenea Torrent se decide en septiembre de 2011. ¿Por qué? Porque en septiembre de 2011 dejamos de trabajar con nuestro primer cliente en aquel momento. Bueno, dejamos de trabajar a final de año, pero ya supimos que íbamos a dejar de trabajar a final de año. Representaba un 31% de la actividad y un 16,5% de los ingresos. Luego, bueno, piernas para que te quiero, vamos a correr, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a decidir primero hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que teníamos que decidir es si nos quedábamos en Aldaya y hasta ahí. Ahora, si nos quedábamos en Aldaya, despedíamos personas, despedíamos trabajadores, porque claro, la caída de actividad era un 31%, o hacíamos un doble o nada con Torrent, nos íbamos a Torrent y montábamos una clínica, que así lo hicimos en 5 meses. Para tomar esa decisión, imagino que os hacéis cargo que la caja tenía que estar llena, que la estructura financiera tenía que ser poderosa. Y luego que había que, aparte de recolocar a personas, que era el motivo por el cual empezamos a andar en esa dirección, para no despedir a nadie, aparte de eso teníamos que ver que los pacientes encontraran una necesidad en Torrent de una clínica de nuestras características. Nosotros ahí teníamos ventaja porque había muchos pacientes que nos estaban viniendo a Aldaya, municipio de 32.000 habitantes, desde Torrent, ciudad de 82.000 habitantes. Entonces dijimos, ostras, ahí ya vemos que la oferta en Torrent no es suficiente, no digo que no sea de calidad, que era de calidad, digo que era insuficiente para el tamaño de la ciudad, y entonces decidimos montar la clínica en Torrent. Estructura financiera muy potente, rating 18/20, caja llena, y eso fue lo que hizo que tiráramos para adelante. No sé si os acordáis, pero a final de 2011 en España no se movía ni el aire. No se movía absolutamente nada. Aquello de los brotes verdes estaban más secos que la pata de perico. Es decir, que los brotes verdes no había por ningún lado. Y nosotros conseguimos la financiación que necesitábamos y que queríamos. Trabajadores alineados con los valores de la empresa. Lo que de verdad nos movió en ese momento era saber que había gente muy válida que vivía los colores de Atenea y que queríamos que continuaran, ¿no? Y no tener que prescindir de ellos. Un trabajador alineado es un trabajador dispuesto a trabajar conjuntamente, comprometido con el desempeño de su trabajo y con la organización a la que representa, ¿no?
¿Y cómo podemos tener trabajadores alineados con nuestras empresas, ¿no? Pues ofreciéndoles un proyecto de empresa interesante, teniendo un buen clima laboral, salarios justos, autonomía, ofreciéndoles autonomía, tareas atractivas, reconocimiento, un entorno unido, un equipo unido, una asignación de responsabilidades adecuadas, un liderazgo inspirador y, sobre todo, demostrándoles que pueden contar con la empresa cuando llegan los momentos difíciles, ¿no? Y esto para mí es la clave, la competencia. Les tengo que dar malas noticias porque nosotros tenemos a los mejores trabajadores, porque todos ellos cumplen ese perfil del que os estoy hablando. Y aquí viene el osito. Clínica Atenea de Aliana, si esto va así. Ay, te va todo. Clínica Atenea el osito. Debemos explicarle en este momento al sector que Clínica Atenea el osito no nace con motivo de una comida copiosa regada con abundante vino, que algunos de los actores del mercado lo pensaban, dicen, ¿cómo estos de Clínica Atenea, que parece gente sensata, monta una clínica en un centro comercial? Aquello fue algo totalmente disruptivo, ¿no? No se había producido nunca en Valencia y dudo mucho que en ningún otro punto de España se hubiera producido algo así, al menos con nuestro tamaño, ¿no? Bueno, la verdad es que acertamos, ¿no? Teníamos el dinero, vimos un hueco en el mercado, dimos el paso, teníamos la ilusión y la verdad es que estamos contentísimos de Clínica Atenea el osito. Y aparte de eso, el concepto es una orientación al crecimiento. Rockefeller dijo, no temas los grandes gastos, teme los ingresos pequeños. Si nos quedábamos donde estábamos, los ingresos podían subir lo que podían subir. Bueno, si montamos otra clínica con el concepto de réplica, zapatero a tus zapatos, pues teníamos más posibilidades, como así ha sido, de lograr ingresos, ¿no? Digo zapatero a tus zapatos porque ya habíamos montado una en Aldaya, replicamos en Torrent y funcionó, y hemos replicado en el osito y también ha funcionado. Bueno, si algo funciona bien, repítelo. Esos bichitos tan fantásticos, nada fantásticos. Llega la pandemia, marzo de 2020, tenemos una caída de actividad de un 75%, además prácticamente la presencial desaparece durante un par de meses. Los gastos los puedes ajustar, pero los puedes ajustar poquito. Estamos aquí en un marco de economistas y sabéis perfectamente todos de lo que estamos hablando, y dices aquello de socorro, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Pues, ¿y ahora qué? Aquí viene lo de los trabajadores, esos fantásticos que tenemos en Clínica Atenea. Les pedimos que hicieran el esfuerzo máximo que pudieran hacer. ¿En términos de qué? De todo. Una excedencia, coger vacaciones, por supuesto, reducir el número de horas de forma voluntaria, todo esto voluntariamente, ¿no? Sorpresa, prácticamente el 100% de la gente hizo algún movimiento en esa dirección. Luego, somos muy afortunados de tener a gente tan implicada por nuestro proyecto, ¿no? Yo quiero imaginarme que cuando estos trabajadores lo contaran en su casa y su entorno afectivo les preguntara ¿por qué lo has hecho?, su respuesta fuera algo parecido a porque ellos lo hubieran hecho por mí. Esto es lo que creo que hubo detrás de esa cesión por parte de tantísima gente. Al final hizo falta muchísimo menos de lo que nunca hubiéramos pensado, que ya teníamos la voluntad de la gente y fue comprar tranquilidad. Para pedir eso, ¿creéis que se pide sin credibilidad? Si no tienes credibilidad, difícilmente consigas
ese comportamiento por parte de prácticamente el 100% de 220 personas, ¿no? Nosotros tenemos credibilidad porque hemos conseguido resultados, los hemos conseguido sin utilizar atajos, es decir, respetando unos principios éticos, y además hemos cumplido con nuestra palabra a largo plazo. Eso es credibilidad, y en Clínica Atenea tenemos mucho de eso. En pandemia, en general, hemos tenido una adecuada política de comunicación, tanto interna como externa. Diría que en este momento tan crítico, la interna fue fundamental, y consideramos todos los que estamos en Clínica Atenea que lo hicimos muy bien en tiempo y en forma. Proveedores de calidad y leales, aquí hay algunos representados. Para nosotros es muy importante el proveedor, no solo es importante el paciente, no solo es importante el cliente, la compañía de salud fundamentalmente. Los proveedores también son muy importantes y nos vinieron de maravilla y nos ayudaron muchísimo a lo largo de nuestra historia, pero particularmente en la pandemia. Y también lo hizo alguna compañía de salud, nos echaron una mano, no sé si fue fruto de nuestra simpatía sin fin o incluso de que tuvieron el mejor resultado de su historia en 2020, porque se seguía facturando las tarjetitas, la mayoría, y no se producía el mismo gasto. Tuvieron un buen año, pero ahí la verdad es que, una vez más, el tener una muy buena relación con tus clientes pues ayuda muchísimo. Y nosotros ahí también somos muy afortunados. Y por último, dentro de la pandemia de 2020, agilidad en la toma de decisiones. Nosotros somos una empresa ya mediana, pero no hemos perdido la agilidad de la pequeña empresa. Y fijaos que aquí hubo una cosa muy chula, que es, fuimos uno de los primeros en tener pruebas PCR en el punto de atención. En Aldaya tuvimos una máquina de las más basiquitas, pero más que suficiente para dar un servicio más que apañado en términos de pruebas PCR desde el principio. Eso, por cierto, se lo debemos a Óscar. Fichamos a nuestro CEO en septiembre de 2021, Gerardo Mateo Sanz. La incorporación, el choque de manos, se produjo el 1 de junio de 2021. Excelente profesional y mejor persona. No lo digo para que me subas el sueldo, pero a nadie le amarga un dulce. Y sí que quiero trasladar, y él lo sufrió en sus carnes, que para nosotros la clave, lo estáis viendo en el hilo conductor de lo que os estoy diciendo, son las personas. Y dentro de ese hilo conductor de personas está el reclutamiento, ¿no? Para mí es uno de los tiempos mejor invertidos. Muchos de vosotros dirigís empresas, grandes empresas. No penséis que ese tiempo que destináis a los procesos de selección es un tiempo perdido. Estoy en total desacuerdo. Pienso que es el tiempo mejor invertido. También el de los altos directivos, no solo el de los mandos intermedios o personal de trincheras. Y bueno, y aquí tenemos el equipo, no se nos ve muy bien, el equipo de impulsores, pedazo de equipo. Impulsores es el equipo directivo, ahí estamos 9, falta Daniel, que fue la última incorporación, que se produjo hace unos meses. Muchísimas gracias José Enrique, Susana, José Antonio, Beatriz, Bea, Loli, María Dolores y Daniel, y a los ya nombrados Óscar, José Luis y Gerardo. Y de esto, de momento solo os puedo decir eso, que va a haber una cuarta y que la idea es, la fecha y el cronograma inverso está fijada para el 16 de octubre de 2023. Hasta aquí el 49% de Santiago. Bien, tienes la mayoría. No, ahora bueno, vamos a ver. Y ahora me toca a mí, ahora toca mi 51%. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de emprender? Esto me está dando guerra, ¿eh? Lo primero, y nos ocurre a todos los empresarios, riesgo patrimonial. Si las cosas van bien, qué bien. Si las cosas van mal, te quedas sin curro y sin pasta. Es lo que hay.
En nuestro caso, en mi caso, no ha ocurrido. Ahora voy a hablar más en clave personal, que hasta hace un momento era más en clave de clínica Atenea exclusivamente. Bueno, en mi caso, el riesgo patrimonial lo he tenido siempre presente, pero afortunadamente nunca ha llegado la sangre al río, ¿no? Bueno, en la pandemia ahí estuvo, ¿no? Un socio salió a rana. Hace un par de semanas me preguntaba una amiga: Eduardo, ¿cuál es el número, en tu opinión, de socios ideal de una sociedad? ¿Sabéis lo que le contesté? Impar y menos de 3. Impar y menos de 3. Y entonces me dijo: Eduardo, no seas borde. Vosotros me suena que erais 11. Y yo, sí, es verdad. ¿Qué le contesté? Consejos vendo que para mí no tengo. Es decir, soy consciente, soy perfectamente consciente que hay muy poquitas sociedades que con un número tan nutrido de socios no salgan a borrazos, o a garrotazos, o como queráis definirlo. Nosotros somos una excepción. Somos una excepción porque realmente solo salió mal una persona que se fue en el año 2 o 3, otros 2 que se fueron, que eran constructores en torno al 2009 con aquello de la crisis del ladrillo, que fue algo más del ladrillo, y eran constructores y se fueron con su dinero y algo más de lo que habían aportado, obviamente, y 8 que llevamos 20 años trabajando y conviviendo juntos y nos llevamos de maravilla. Pero soy consciente de que no es lo habitual. ¿Cuál es mi humilde consejo a esa gente que se está planteando emprender? Que vayan solos. Y si no podemos ir solos, Eduardo, ¿qué? Capitalistas, socios capitalistas. Es que yo necesito ese compañero, esa compañera. Bueno, pues si tiene que ser un socio trabajador como tú, uno mejor que 18. Innegociable con unos valores como los tuyos, porque si no aquello no va a salir bien. ¿Algún otro consejo en relación a eso? Hombre, que si es un perfil complementario, profesionalmente sobre todo, al tuyo, mejor. No vayáis 2 de lo mismo. Si podéis ir 2 con profesiones complementarias, posiblemente sea mejor. Y otro consejo sería que se definiera la retribución a precio de mercado el primer día. Que se pueda o no se pueda cobrar es otra historia, se apunta. Pero definimos desde el primer día cuál es la retribución de cada uno de nosotros, ¿no? Y luego sirve para cualquier formato, con muchos, con pocos, con regulares. Yo recomiendo tener el apoyo, si es posible, tener el apoyo de tu entorno afectivo. Esto vale para los profesionales también, ¿eh? De tu apoyo afectivo mejor, porque normalmente trabajamos un poquito más de lo que suelen trabajar un trabajador tipo. Hay algunos que trabajan muchísimo, un empresario normalmente le dedica más horas, ¿no? Tareas rutinarias, ahí no tuve demasiada habilidad y he estado mucho tiempo en el 80-20 de Pareto en negativo, es decir, hacía un 80% tareas que no me apasionaban y un 20% tareas que me apasionaban. Ahora os contaré que he conseguido darle la vuelta. Ahí no tuve la habilidad suficiente para delegar de forma temprana, de forma prematura. Bueno, mi consejo ahí es, oye, al principio casi todas las mujeres u hombres empresarios os va a tocar ser mujeres u hombres orquesta. Cuanto antes os podáis deshacer de tareas rutinarias, mejor. Así que va rápido. 24/7, es un clásico. ¿Trabajas más que un trabajador tipo? Sí. ¿A mí me ha pesado? No especialmente. ¿El tema de la conciliación afecta? Imagino que sí, yo soy un privilegiado. Esto no lo tenía previsto contar, pero ahora cuando llegaba a este punto lo he pensado. Cuando nuestra hija ve esta presentación, me dice, y yo se la cuento, le hago la escenificación, me dice: yo nunca he tenido la sensación de falta de presencia paterna. Digo, ostras, la verdad es que me dio un chute muy bueno, muy positivo. He tenido la suerte de poder conciliar fenomenalmente bien mi vida profesional y mi vida personal. No he viajado, he dormido prácticamente siempre en casa, he tenido un montón de
de ventajas. Aquí yo no puedo hablar de conciliación en negativo, en mi caso ha sido positivo, pero normalmente suele ser un poquito más difícil y por eso lo nombro. Pero a mí no me ha pesado ni la carga de trabajo ni la conciliación. ¿Sabéis lo que se me ha hecho más bola? Porque estamos en lo que menos me ha gustado de emprender. Lo que se me ha hecho más bola ha sido que prácticamente el 100% de las conversaciones en las que he participado me he traído la historia clínica de MEA. Ahora hablamos de tipos de interés, ostras, ¿y cuánto nos tocará? Tú me hablas de la hipoteca y yo estoy pensando en cuánto nos va a tocar pagar más en la cuota de la financiación ajena, ¿no? O me hablas de un tema de protección de datos y yo pienso que dentro de 2 semanas tenemos una auditoría, o habláis de prevención de riesgos laborales, o de un conflicto laboral, y yo prácticamente siempre, y eso sí que se me ha hecho un poquitín pesado, me lo he traído, pues no lo he manejado bien, eso es fallo mío, ¿no? No digo que vosotros cuando emprendáis cometáis ese error, pero yo sí que lo he cometido un poco. Y si no había suficiente con eso, llega la pandemia. No sé si sabéis que he estado como director general de unas policlínicas y llega el COVID. ¿De qué se habla en todos los ambientes? Personales me refiero, de COVID. Entonces, yo llegaba y decía, no, por favor, que hablen de un programa del corazón. No veo ninguno, pero da igual, que me cuenten algo del programa del corazón, no de COVID. O sea que la cabeza en ese momento estaba a punto de estallar porque estabas pensando todo el tiempo en cómo te estaba afectando en tu organización, ¿no? Renunciar a otros proyectos, has de decir no a cosas que te gustan, pero que te alejan de tu objetivo. Para crear algo tan grande como Clínica Atenea, he tenido que renunciar a otros proyectos que me hubiera gustado desarrollar. Eso no lo digo yo, lo dijo Steve Jobs con Apple, ¿no? Para crear algo tan grande como Apple he tenido que renunciar a vivir otras vidas que me hubiera gustado vivir, ¿no? Y responsabilidad última e indelegable, y que a veces te gustaría poder delegar. ¿Qué es eso? Es que hay un momento en el que no te puedes esconder, es que te toca tomar la decisión última. Eres el máximo responsable de la organización y te ha tocado haber elegido otra cosa, chiquitín. Imagino que os hacéis claro que a lo largo de 19 años pues he tenido que tomar esa decisión última e indelegable en más de una ocasión, y en algunas ocasiones no ha sido un acto de buen gusto, ¿no? Os he contado una historia que acabó bien, como la de Torrent, en la que hubo que tomar esa decisión, pero hubo un momento delicado, como os he narrado. Hay otro momento muy chulo que es el de, no siempre es malo, el de decir vamos al osito, pero vamos al osito, pues al final es el que dices el último sí, bueno, los accionistas que te autorizan, ¿no? Pero dices el último sí, pero el riesgo de que aquello salga mal y arrastre a lo otro es un riesgo que pesa, eso yendo las cosas bien. Y la última tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con la pandemia todo el mundo miró a los que dirigíamos las empresas. O sea, en ese momento todo el mundo te mira a ti, claro, encima de una crisis sanitaria, nosotros nos dedicamos a eso. Claro que hay un apoyo muy potente de todo tu equipo, pero al final incluso todo tu equipo acaba pidiéndote opinión a ti, ¿no? Entonces es una situación difícil. En ese momento, el 20 de marzo de 2020, 6 días después de iniciar el estado de alarma, nuestra hija de 15 años me formuló la pregunta de agárrate que viene curva. Papá, ¿vais a tener que cerrar las clínicas? Claro, ella nos escuchaba en casa, a su madre y a mí, hablar de que la cosa pintaba bastos, habían pasado 6 días, y plantea esa pregunta, ¿no? Yo le dije, siempre lo he hablado con mucha claridad, le dije, hija, no creo, es una posibilidad, pero no creo, no es demasiado probable, y no es demasiado probable por 2 motivos principalmente, porque tenemos trabajadores muy alineados con nuestro proyecto y porque tenemos, una vez más, una estructura financiera muy saneada, y eso, no sé, la profundidad de la crisis pinta feo, pero, y la caja se agota, pero para el primer y el segundo arreón tenemos dinero. Pero al papá
no te preocupes por el papá, porque a papá no le va a faltar trabajo, eso es lo que le dije a Carmen. Digo, al papá lo que sí que le preocupa es que la crisis va a ser muy seria y le preocupa todo el personal con difícil empleabilidad en la... Vale. Eso yo. Vale. Todo el personal que tiene difícil empleabilidad. Como es el personal de recepción, es el personal de administración, es el único comercial que tenemos, y creo que voy a meter en el mismo saco a el personal de fisioterapia, que sufrieron un ERTE en nuestro caso, y creo que en prácticamente todas las organizaciones, y también el personal de dental. Al papá no le preocupa en absoluto el personal de enfermería y el personal facultativo, es una crisis sanitaria y los médicos y el personal de enfermería sí o sí van a tener trabajo. Y aquí, en la charla, que ya está en el tramo final, va a ser el único momento en el que me cuelgue una medalla. ¿Por qué me voy a colgar una medalla? Imagino que todos habéis pensado, ostras, si se van al agua, si quiebra la clínica, Eduardo se queda sin curro, ¿verdad? Eso lo habéis pensado seguro todos. Lo que igual no habéis pensado es que Spain is different. Y entonces, tú un día eres un empresario de éxito, te vas al agua y el día siguiente eres el pringao que ha hecho quebrar la empresa. Y aquí tenemos que aprender un poquito de otros en los que hacen 9 cosas mediocres y una genialidad y son genios, y aquí hacemos 10 genialidades y una cosa mediocre y somos mediocres. En esto igual tampoco habéis pensado. Y tampoco tal vez habéis pensado en que si Clínica Atenea hubiera quebrado, se hubiera ido por el sumidero la mayor parte de mi patrimonio. ¿Por qué me cuelgo una medalla? Porque os doy mi palabra de honor que todas las primeras semanas de pandemia yo no pensé ni un solo minuto en mí, o en la economía familiar o en mi patrimonio. Solo pensé en cómo salvar la empresa, no por un tema de ego, sino por un tema de personas. Por eso creo que me merezco una pequeña medalla en ese sentido. Todos los que estábamos en el equipo directivo así lo vivimos. Y ahora ya voy a las cosas chulas. ¿Qué recompensas he tenido? Posición financiera más holgada. Hombre, faltaría más, ¿no? Y dices, si solo el 15% de las empresas sobreviven al 7º año, si tú eres uno de ese 15% y te van las cosas medio bien, hombre, pues algún dividendo creo yo que es justo que te llegue. De todas, es la menos importante. No la minusvaloro, pero de todas las que vais a ver ahora, es la menos importante. Pero bueno, ahí está. Nosotros no repartimos dividendos muchos años. Y cuando nos hemos puesto a repartir dividendos, nunca hemos dejado de hacer empresa, ¿vale? Autonomía en la toma de decisiones, eso es fantástico, aquello de no tener jefe. Por supuesto, yo me he apoyado en mi equipo directivo, como no puede ser de otra forma, y en las grandísimas decisiones he pedido un permiso a los socios con independencia de si tenía o no tenía la mayoría absoluta. Diseño de la estrategia empresarial, yo hice económicas, pero hice rama empresa, me gusta la microeconomía, me va rock and roll, y entonces decidí la ubicación, la política de precios, tu público objetivo, la política de comunicación, retributiva, selección, a mí eso me maravilla. Alegría por los logros, las penas son más grandes, pero también las alegrías, las cosas van bien. Tareas apasionantes, antes os decía 80-20, pues le he dado la vuelta y ahora ya estoy haciendo de verdad el 80% cosas que me apasionan, gracias Gerardo, y el 20% cosas que no me gustan tanto. No me disgustan, porque realmente aquí no me disgusta nada, pero bueno, ese 20% se lleva mejor que el 80%. Definir los valores de Clínica Atenea. Es tan bonito que tu empresa tenga tu sello. No el 100% de Clínica Atenea son mis valores tal cual, pero el aroma está ahí, está el aroma de todos nosotros. Esto, si sale, es aprendizaje. Aprendizaje
para mí es una de las cosas más importantes que me ha ofrecido ser empresario, y creo que además no se puede conseguir por otro camino. Es decir, las posibilidades de aprender, otra cosa es que las aproveches, que tienes como empresario, creo que no lo ofrece ningún otro camino. ¿Por qué? Porque el aprendizaje está en el estudio, está en las relaciones y está en las experiencias. Y entonces las experiencias que te ofrece ser empresario difícilmente las encuentras en otros ámbitos de la vida, de la profesión, ¿no? Tienes que buscar socios, conseguir financiación, negociar con las entidades financieras, con clientes, con proveedores, participas en procesos de reclutamiento, participas en la política de comunicación, participas en prácticamente todo y tienes un montón de experiencias, ¿no? Y luego está el tema relacional. Yo he tenido la suerte de encontrarme, de conocer a un montón de gente de los que merecen la pena, de los que he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Y pobre del que tenga esa oportunidad y no la aproveche. Es una pena, ¿no? Yo he intentado compartir también mis experiencias, como ellas y ellos han hecho conmigo, y mis conocimientos, pero de verdad que he sido muy afortunado en este sentido. Luego está el tema de generación de empleo estable, 220 trabajadores que nombraba al principio Santiago, y además con carácter estable, y esperemos crecer más. Y luego, claro, la bomba es que nosotros nos dedicamos a la asistencia sanitaria, contribuir a mejorar la salud de decenas de miles de personas. Y es decenas de miles de personas. Eso no tiene precio. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Emprender o trabajar para otros? Esa es la cuestión. Opino que es una de las preguntas más importantes que nos debemos hacer a lo largo de nuestra vida. La de si queremos trabajar para nosotros mismos o trabajar para otros. No siempre nos hacemos esta pregunta, muchas veces nos dejamos arrastrar por nuestro entorno, por la inercia, por lo que hemos vivido, ¿no? Yo lo que invito a toda la gente que esté escuchando esta charla es que se planteen hoy, sin ir más lejos, si el camino que han elegido es el que más felices les hace y en qué medida pueden o no reconducirlo, ¿no? Fijaos que aquí el tema de un garaje y Silicon Valley no ha hecho mucho bien. E incluso Juan Roch, que es fantástico, con el concepto de startups. Es decir, se puede emprender con 30, con 40, con 50, no necesariamente con 20 y con un formato startup. Se puede emprender con un pequeño negocio, con 40, con 50 años. Ojo, y además pienso que con esa edad la supervivencia de las empresas es mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos, los que somos talluditos y tenemos ya esos años, ya tenemos esas experiencias, tenemos esos contactos y las posibilidades de que las cosas vayan bien son mayores. ¿Y qué creo que debería tener? Y voy a compartir con vosotros 8 de los 17 ese emprendedor ideal, ¿no? Voy a compartir solo 8, hay 17, las otras 9 os las enseño luego. Actitud positiva. Difícilmente el momento va a ser el momento perfecto. Tu actitud, con C, sí puede serlo. Depende exclusivamente de ti. Los optimistas, además de hacernos más divertida la vida, logran más objetivos. ¿Por qué? Porque son más perseverantes. Los pesimistas, esos cenizos con patas, esos, como decía Jaime, esa persona que tiene un problema para cada solución, esos cenizos con patas, lo que ocurre es que logran menos porque bajan los brazos antes, ¿vale? Y es aquello de la profecía autocumplida. Orientados a la acción. El secreto de avanzar es comenzar. El momento perfecto no existe. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Da un primer paso. Y os lo voy a demostrar con matemáticas. Estamos en el foro que estamos,
sé que hay alguno de letras por aquí también, pero estamos en el foro que estamos, y os voy a preguntar cuánto es 1 elevado a 365. 365 son los días del año, ¿vale? Y se trata de multiplicar uno por sí mismo 365 veces. 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Perfecto. Y ahora, imaginaos que cada día dais un pasito del 1%. Solo un pasito de un 1%, ¿no? Y al dar ese pasito del 1%, ¿qué pasaría matemáticamente? Sería 1,01 elevado a 365. 1,01 por 1,01, 1,02 y un poquito, por 1,01, 1,03 y un poquito más de un poquito, aquí opera el interés compuesto, y cuando os queréis dar cuenta y pasa un año, 365 días, a mí que me gustan las matemáticas y vi el resultado, aluciné. ¿Sabéis cuál es el resultado? 37,8. Es decir, si das un pasito de un 1% todos los días de tu vida, en un año estás 38 veces más lejos de tu punto de partida. A mí me parece alucinante. Disciplinado, que se nos ha colado. Disciplinado. Hace lo que tiene que hacer, el tiempo que haga falta, cuando toca y aunque no le apetezca. Esa es una definición de disciplina que a mí me gusta mucho. Hace lo que tiene que hacer, el tiempo que haga falta, cuando toque, aunque no le apetezca. Considero que con un poquito de talento y mucho de disciplina, mucho de esfuerzo, podemos conseguir prácticamente cualquier cosa que nos planteemos en nuestra vida. Warren Buffett añadiría y paciencia, ¿sí? Porque dice, algunas cosas, además de talento y esfuerzo, necesitan de paciencia, le hemos de dar un poquito de tiempo a las cosas. Con foco. Constantemente surgen proyectos que son atractivos, pero te alejan de tu objetivo, ¿no? No hay tiempo para todo y entonces se trata de poner tu foco en tu objetivo principal. Hay que darse cuenta que para ser un experto hay que acumular muchas horas en conocimiento y experiencias. Luego, la idea de foco tiene que estar siempre presente, en mi opinión, en un buen emprendedor, en un emprendedor ideal. No yo. Humilde. Virtud que consiste en el conocimiento de tus limitaciones y debilidades y obrar acorde a ese conocimiento. Me parece una definición fantástica, ¿no? No se trata de renunciar a ser grandes, se trata de ser grandes siendo humildes. Resiliente, esta palabra desafortunadamente se puso muy de moda con la pandemia, pero ya existía antes. Es capaz de recuperarse de situaciones adversas y de avanzar hacia el futuro con paso firme. Las dificultades siempre llegan, se trata de continuar aunque no se tenga fuerzas. Es superación ante la adversidad. Es muy importante. Y las dos últimas, me está dando guerra el puntero. Valiente, siente miedo, pero lo hace en cualquier caso. Ir a lo seguro también conlleva riesgos y el mejor aliado de la valentía es el aprendizaje, que ya hemos visto que es a través del estudio, las personas y las experiencias. Y la última es vulnerable. Es muy bonita. Una persona vulnerable se muestra con naturalidad, tal cual es, sin miedo a parecer débil o a cometer errores. Esa forma de mostrarse, lejos de ahuyentar a la gente, lo que hace es generar confianza, facilitar la cooperación y cohesionar los equipos. O sea, que ese tío o tipo duro o dura no es el que toca. Eso es la palabra vulnerable que a mí personalmente me encanta. Y estas son las otras 9 que me he dejado en el tintero para no hacer esto muy largo.
amable, autorresponsable, me encantan todas, buen comunicador, creíble, entusiasta, inconformista, inteligente emocionalmente, paciente y proactivo. La pregunta del millón: ¿me recomiendas emprender? Yo he tenido mucha suerte y he podido crear una empresa hecha a mi imagen y semejanza, gracias a unos socios que confiaron en mí y me permitieron tener autonomía total. Con esa autonomía pude crear y liderar el equipo soñado y definir la estrategia de la empresa en todo momento. Además, aprendí gracias a las innumerables experiencias que tuve y a las fantásticas personas que me he encontrado por el camino. Y si todo eso no fuera suficiente, hemos contribuido a crear empleo estable y a mejorar la salud de decenas de miles de personas. Pero yo he sido muy afortunado. A vosotros os toca pensar si tenéis o queréis conseguir las cualidades y habilidades que os faciliten el camino del emprendimiento y si las ventajas esperadas de esa elección vital superan a las que previsiblemente obtendríais por el camino de trabajar para otros. Eso es todo. Muchas gracias.